Capítulo 1. La llegada a Equestria. Podemos ver un paisaje lleno de nieve, mientras que una nevada feroz lo llenaba más de nieve y la luz de la luna iluminaba un grupo de 3 objetos metálicos, 3 bestias mecánicas, 3 tanques. Parecía como si estos estuvieran puestos en una posición exacta para formar una punta de flecha. El sonido de la tormenta se mezclaba con el sonido de los motores del tanque. En eso la escotilla del tanque del medio, que era un T-34-76 modelo 1940, se abre y de ahí sale un hombre de piel blanca, de aspecto joven, de pelo rubio claro con un corte militar, con una barba corta en forma de candado de color rubio claro, una musculatura definida, ojos azules con cejas muy gruesas y una mandíbula muy marcada. Este vestía una chaqueta y pantalones del galife, hechos de telas del algodón. Lengüetas de cuello negro, 2 tableros en cada hombro con las letras CA, un remiendo de la manga, una gorra con visera del bordado general, con correa, botones y una insignia de la estrella roja colocada en medio de su gorra, al igual que un cinturón con una pistolera y botas de cuero. Este intenta ver, pero el viento y la tormenta de nieve se lo impide, así que este solo baja y cierra la escotilla del tanque. Al bajar en el tanque, uno de sus hombres, que era de piel blanca, musculatura muy poco definida, de pelo corto marrón claro, ojos verdes esmeralda, de pestañas gruesas pero cortas y con un lunar en la frente, y vestía una chaqueta y pantalones del galife, hechos de telas del algodón. Lengüetas de cuello negro, 2 tableros en cada hombro con las letras rusas CA y remiendo de la manga, al igual que tenía puesto una pilotka que en medio tenía una estrella roja, al igual que tenía un cinturón con una pistolera y botas hechas de cuero. Le pregunta, bromeando. ¿Qué tal la vista ahí, mi comandante? La persona, que por ahora llamaremos comandante, le responde devolviéndole la broma. Son unas lindas vistas, Yakov, tanto que desde aquí pude ver Berlín. En eso un hombre de piel blanca, con físico marcado, de pelo lacio corto de color rubio opaco y de ojos color marrón pastel, que vestía el mismo uniforme de Yakov, le dice al comandante. Comandante Alexei, ¿cuáles fueron las órdenes? Alexei, que desde ahora llamaremos así, le preguntó. Soldado Surab, ¿acaso no prestó atención? Surab solo dijo de manera tranquila y seria. No, comandante, si oí las órdenes. No obstante quiero repasarlas. Alexei solo le lanzó una mirada seria y dijo. La misión es la siguiente. Tenemos al grupo central, a 42 kilómetros de la capital. Nuestra misión es solo dañar un poco al enemigo para debilitarlo y después reunirnos con la tropa principal. ¿Entendido? Surab solo asintió con la cabeza y miró a ver al frente donde se encontraba la ametralladora DT. Alexei solo mira a ver la derecha, donde se encontraba Yakov y le dice. Necesito que esté en su posición, soldado. Yakov solo asintió con la cabeza y rápidamente miró ver al frente, donde se encontraba el mecanismo de disparos y recarga del camión del tanque. Alexei, una vez que Yakov hizo lo que lo ordenó, él dijo en una forma autoritaria y como si fuera una orden. Natella, necesito que pongas la velocidad a 40. Ahora. Sin más podemos ver a una mujer de piel blanca, cuerpo nada resaltables a excepción de su cara que tenían unos ojos color avellana, de pestañas largas y hermosas, de pelo largo color pelirrojo, unas pecas que por alguna razón le dan un toque hermoso a su cara blanda, con un mentón en forma ovalada, labios finos y hermosos, y orejas pegadas y un poco pequeñas. Que vestía el mismo uniforme de Yakov y Nodar, que se encontraba conduciendo el tanque, esta sin más solo agarró una palanca de cambio que tenía y la jaló para la dirección de ella, para después oír como el motor del tanque empezó a sonar más fuerte. Alexei, sin decir nada más, salió del tanque, viendo otra vez la noche y la tormenta de nieve. 20 minutos después, la tormenta ya había parado y el sonido del motor de los tanques, mezclado con el sonido ambiental de la noche, daban una sensación muy extraña. Alexei se encontraba con la mitad del cuerpo sacado por la escotilla. Al parecer este se encontraba muy atento, viendo por delante. En eso uno de los 3 tanques se adelanta al del y en un abrir y cerrar de ojos, un proyectil impacta en él, en su parte delantera, penetrando el blindaje y explotando por Nuestro Alexei tardó unos nanosegundos en procesar eso. Para después de manera rápida dijo, con un tono un poco nervioso y gritando. Enemigo a las 11. Apunten el cañón. Adentro del tanque, los tripulantes pudieron oír las órdenes de su comandante y rápidamente, Yakov se preparó para disparar, mientras tanto Natella giró el cañón del tanque, mientras ponía a máxima velocidad el tanque.
Mientras tanto con Alexei, se encontraba muy nervioso y aterrado, aunque lo disimulaba bien. En eso un proyectil impactó en la parte izquierda del casco del tanque. Aunque por suerte el proyectil no penetró el blindaje. No obstante hizo que el tanque sonara por dentro, dañando un poco los oídos de los tripulantes. En eso, a lo lejos Alexei pudo ver a un Sturmgeschütz 3, viniendo desde lejos. Alexei, aún con todo el miedo, nervios y estrés que tenía, puso su mente en blanco y mientras el cañón del tanque giraba para apuntar al objetivo, el otro tanque disparó y por desgracia falló el tiro. Sin más el Sturmgeschütz 3 le disparó, dándole en su casco, penetrando el blindaje y matando a la tripulación del otro tanque. Una vez que el cañón del tanque de Alexei estuviera apuntando al Sturmgeschütz 3, él ordenó gritando: Fuego. Mientras pateó a Yakov. El cañón del tanque disparó y por desgracia igual falló, cayendo a unos cuantos centímetros del Sturmgeschütz 3. El Sturmgeschütz 3 igual disparó y este le dio en la cadena del tanque, inmovilizándolo. Nuestro Alexei se encontraba muy aterrado y nervioso, ya que no podía moverse y el Sturmgeschütz 3 apuntaba a él, aunque igual su T-34 apuntaba el objetivo. Mientras tanto en el tanque, Yakov lo más rápido que podía estaba recargando. Él sabía que si no recargaba lo más rápido posible para él, serían asesinados. Así que lo más rápido posible, agarró un proyectil de 76,2 milímetros y lo introdujo en la recámara del cañón y sin esperar una orden abrió fuego. El proyectil impactó el Sturmgeschütz 3 en su cañón, dañándolo a una gran distancia y haciendo que este explote. Alexei solo suspiró y bajó de la escotilla y él le dijo a Natella: Natella, necesito que repares el tanque. Sin decir nada, solo asintió con la cabeza y salió del tanque. 2 minutos después, podemos ver a Natella, sentada en el suelo en rodillas, mientras intenta reparar la cadena del tanque. Alexei, Yakov y Nodar se encontraban cerca del tanque, mientras patrullaban. Alexei se encontraba mirando al cielo y a lo lejos pudo ver una mancha negra acercándose poco a poco. Él solo entrecierra un poco sus ojos, para ver mejor lo que era y pudo ver que era un Stuka. Rápidamente, él intentó avisar a su equipo, pero antes que pudiera, una bomba cayó encima de ellos matando al equipo. Nuestro Alexei pudo sentir como la metralla y el fuego de la explosión lo consumía y se incrustaba en su piel, al igual que como su ropa se quemaba al igual de su piel. En eso Alexei se levanta de golpe y queda sentado, mientras parecía estar muy agitado y asustado. Y sin dudarlo revisa su cuerpo, viendo que estaba bien. Quizás fue un sueño, pensó él. En eso él tocó el suelo y sintió arena. ¿Cómo que arena?, se preguntó él en su mente, para después ver al suelo, dándose cuenta que se encontraba rodeado de arena y después vio adelante, dándose cuenta que se encontraba en un desierto. ¿Cómo era posible? ¿Cómo llegué aquí?, se preguntaba su mente a él mismo. Sin más decide levantarse y ver atrás de él, viendo el tanque y a su equipo tirado, en estado inconsciente. Sin pensarlo mucho, él decide ir a ayudarlos. 20 minutos después de que consiguió que Natella y Nodar despertaran, al igual que revisó el tanque, dándose cuenta de que se encontraba en perfecto estado. Decidió buscar algún lugar con civilización o vida. Nuestro Alexei se encontraba a la mitad de su cuerpo, afuera de la escotilla. Él estaba viendo en varias direcciones hasta que a lo lejos, ve un pueblo con un estilo muy similar a la arquitectura del lejano oeste. Aún así, siendo un lugar donde hay civilización, decidió ir hasta allá.